Nuestro tema en esta tarde se titula Falsos Profetas. ¿Cómo se titula? Falsos profetas. Falsos Profetas. Agradecemos a Dios porque dentro de su bondad y de su misericordia Él jamás nos ha dejado caminar ni a ciegas ni a tientas. Él siempre nos ha instruido, Él siempre nos ha guiado. Amén, hermanos. Siempre nos ha enseñado cómo tenemos que caminar. Y gracias a Él, gracias a Dios que nos da a conocer todas las cosas y nada se ha reservado. La Biblia, la palabra del Señor, habla acerca de los falsos profetas, la falsedad de la mentira, de los falsos profetas, de los falsos, aquellos que se dicen ser ministros de Dios y no lo son, ¿verdad? De aquellos que dicen que le sirven a Dios y le están sirviendo directamente ¿a quién? A Satanás. Empieza desde la gran ramera, donde hay sacerdotes que se hacen pasar por ministros de Dios y son ministros del diablo, donde hablan de un Dios que está crucificado siempre, donde hablan de dioses que no sirven para nada. La Biblia dice, ojos tienen, no ven, oídos tienen, no oyen. Y si nosotros vamos a la luz de la palabra, la Biblia dice que nos cargan, los traen en sus espaldas, nos cargan. Y si se queman, ni siquiera se pueden salvar. Si se caen, ni siquiera tienen poder para restaurar un pie roto de yeso, porque no son dioses sino ídolos. La Biblia dice la prostituta, la ramera, de donde provienen todas las abominaciones, todas las falsedades y todas las mentiras. No se asusten, hermanos, dentro de los falsos profetas, ahí está la gran ramera número 1. Enseguida la Biblia, la palabra del Señor dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo de Dios. Vamos a segunda de Pedro capítulo 2, 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, la palabra del Señor dice, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que les rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. La Biblia dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo, y lo hemos leído, ¿verdad? La Biblia dice que Elías era el único que había quedado, 450 profetas, pero todos ellos eran de Baal, seguían a Satanás, seguían las mentiras del diablo, del enemigo. La Biblia lo está hablando y lo está diciendo, que hubo en aquel tiempo falsos profetas, como hoy en este tiempo habrá falsos que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dentro de los falsos profetas estamos viendo la falsedad de ahora de este mundo, donde un mundo corrompido, donde hay un evangelio corrompido, se ha corrompido. ¿Quiénes lo han corrompido? Estos falsos profetas. La Biblia dice con palabras lisonjeras, con palabras mentirosas, endulzando el oído, enseñando doctrinas de demonios. ¿Enseñanza de quién? Del mismo diablo. La Biblia dice, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Ellos mismos serán destruidos de repente. Fíjese que esos falsos, esos mentirosos, hablan con herejías, tienen temor de hablar del diablo, no hablan de Satanás, no enseñan que existe un diablo, no enseñan que existe Satanás, tienen temor, le tienen miedo al mismo diablo. Fíjese, da vergüenza decirlo, pero ellos le tienen miedo, no predican que Satanás es el enemigo número 1 de la iglesia de Jesucristo, que Satanás en este tiempo está destruyendo, arrasando. No le importa, porque Satanás ha venido para hurtar, para mentir y para matar. Él no viene para dar amor, todo lo contrario. Y estos falsos profetas no predican eso, solo están predicando prosperidad y prosperidad y prosperidad. Pero prosperidad para el tiempo que estamos viviendo, ya no habrá prosperidad. Todo lo contrario, hermanos. El tiempo que nos ha tocado vivir
La Biblia, la palabra del Señor dice que son últimos tiempos, donde la iglesia de Jesucristo tiene que estar muy alerta de los tiempos que nos ha tocado vivir. La Biblia, la palabra del Señor dice que se levantarán falsos cristos y falsos maestros. Vamos a la palabra del Señor. Esto lo vamos a encontrar en San Mateo capítulo 24, donde aquí la palabra del Señor nos está hablando del tiempo que nosotros estamos viviendo. Un tiempo donde todos dicen que tienen a Cristo y todos dicen que conocen a Cristo, pero no es verdad. No es verdad, hermanos. Es importante que tengamos mucho cuidado. La Biblia dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y habrá grandes señales y prodigios, de tal manera que engañará, si fuere posible, aún a los escogidos. Es importante que nosotros tengamos mucho cuidado. Se van a levantar falsos cristos, y es de cuidado y es de tener temor a Dios, porque la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y hará muchos milagros, hará muchas señales, y aún los escogidos serán falsamente engañados por estos falsos profetas. El Señor está diciendo: ya os lo he dicho antes, ya se los dije. El Señor Jesucristo está diciendo, San Mateo 24, 24, 25. El Señor dice: ya se los dije antes, que tienen que tener mucho cuidado, porque se van a levantar falsos cristos. Hermanos, el tiempo que nos ha tocado vivir, algunos atrevidamente han dicho: yo soy Cristo. Y número uno, volvemos a tocar el número uno, la ramera. La ramera. Cuando Juan Pablo II, él se dijo mundialmente que él era el mismo Jesucristo, que él era el mismo Cristo viviendo, andante aquí en la tierra. Es necesario que la iglesia de Jesucristo vea esa falsedad con la cual Satanás se ha provisto, ha procurado destruir a la iglesia de Jesucristo, donde los mismos hijos del diablo, la iglesia católica, dice: los que salieron de la Santa Madre Iglesia Católica han de regresar, y si no regresan, por lo menos los habremos confundido. Es por eso que hoy en este tiempo está el ecumenismo. Es por eso en este tiempo que está la iglesia carismática, donde al parecer hablan de Cristo. Estos falsos y farsantes, hipócritas y mentirosos han robado las alabanzas que son del Señor Jesucristo para alabar a un Cristo muerto, para alabar a ídolos. Ahí vienen cargando su muñeco de yeso, grandotote por cierto, y ahí lo vienen cargando y vienen cantando: alabaré, alabaré. ¿A quién alaban? Al Dios vivo no, están alabando al ídolo. ¿A quién le adoran? Al ídolo. Y dicen: adoramos a Cristo. Mentirosos e hipócritas, y nada novedoso. Satanás mismo sentado ahí en la gran ramera, la hipocresía. Hermanos, pero ahora es de espantarse. Ahora esa falsedad ha entrado a las iglesias cristianas, donde el que ministra es un homosexual, donde el que ministra es una lesbiana. En el cuerpo del ministerio, donde hay hombres y mujeres con doble sentir, con trivialidades, con un desánimo, con esa vida sucia, corrompida, llenos de pecado, sus ojos saltones de lujuria. Hermanos, no se espanten. Y está sucediendo hoy en este tiempo. Falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, la Biblia dice, y muchos seguirán sus disoluciones. Estamos en 2 de Pedro 2:2. La Biblia dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.
Hoy la iglesia de Cristo no quiere sufrir. Hoy la iglesia de Cristo no quiere llorar. Hoy la iglesia de Cristo no quiere perdonar. No se espante, es bíblico. Hoy la iglesia de Cristo está llena de odio. Hoy la iglesia de Jesucristo está llena de rencor. Hoy la iglesia de Jesucristo está llena de fornicación, de hechicería, de adulterio. Hermanos, es de pensar la falsedad de los falsos pastores. No pasa nada que vayas a que te echen las cartas. Ve, consulta. Cuando el Señor mismo dice que cuando nosotros pasemos una necesidad, a quien tenemos que consultar es al Dios eterno, al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque hasta el día de hoy Él sigue hablando, hermanos. Hasta el día de hoy Él habla, Él vive, Él reina en nuestra muerte. Jesucristo murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre y Él intercede por nosotros. Pero estos farsantes hipócritas, por culpa de ellos, la verdad de Dios, la verdad de la palabra es blasfemada. Es blasfemada porque dicen, para ser cristianos como estos nos quedamos así. Pero esos no son cristianos, son falsos profetas, y lo vamos a decir al descubierto, falsos maestros. Y a nosotros nos ha tocado vivir cosas vergonzosas, aberrantes. Nos ha tocado ver todas estas cosas. Las hemos visto muy de cerca y hemos mirado a falsos pastores, falsos maestros, donde hay pastores que están ocupando lugares santos, sagrados, y son adúlteros, son fornicarios, son hechiceros. La falsedad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y hoy nos ayude a vivir una vida en santidad. Hoy el Señor nos ayude a correr y escapar para arrebatar la corona de la vida eterna, para que no nos quedemos en la gran tribulación, hermanos, sino todo lo contrario. La Biblia dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La Biblia dice, estos falsos, estos mentirosos, hipócritas, por su avaricia harán mercadería de nosotros. Un día un pastor se me acercó a mí y me dijo, hermana, si yo tuviera lo que usted tiene, ¿cuánto cobraría? Si yo tuviera el don que usted tiene, yo cobraría. Y yo le dije a este hombre, por eso Dios no te dio nada. Qué bonito cuando tenemos dones, ¿verdad? Los trabajamos para el Señor. Porque Él dice, de gracia recibiste, de gracia da. ¿Cuánto cobra el Señor por sanar una enfermedad? Nada. Ha sanado muchas enfermedades. Ha limpiado, ha quitado el odio, la tristeza, el rencor. Nos ha enseñado a perdonar. ¿Cuánto nos cobró, hermanos? Nada. Pero estos, por avaricia, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. La Biblia dice, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. A esta gente no le importa de dónde venga el dinero. Fíjese, no le interesa si viene de prostitución, si viene de hechicería, de donde venga, pero ellos quieren dinero. Por eso son falsos profetas, por eso son falsos maestros. Se dedican a hacer mercadería, se dedican a cobrar y a cobrar y a cobrar y a cobrar. Y no les importa la iglesia. Qué triste, ¿verdad, hermanos? Amén. Que el Señor reprenda toda obra de iniquidad. La palabra de Dios dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno,
los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí hay doctrina, hermanos. Si Dios no perdonó a los ángeles que estaban en el cielo, fíjese, estaban ¿dónde? En el cielo. No los perdonó, sino que Él los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dios no va a perdonar a estos falsos profetas si no se arrepienten, porque hay quienes cometen cosas vergonzosas y están ocupando lugares santos donde no debería pararse cualquier persona. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Esa falsedad la estamos mirando, donde ponen a hombres y mujeres que no han tenido el llamado de Dios, los ponen a un ministerio de liberación, los ponen a un ministerio de sanidad divina. Estos farsantes, hipócritas y mentirosos, ¿sabe qué sucede? Ocupados por el mismo diablo, Satanás haciendo de las suyas, y lo estamos mirando, ¿verdad, hermanos? Amén. Nosotros estamos siendo espectadores de todo esto, de la falsedad, de los falsos que son, de los mentirosos que son, pero que el Señor a nosotros nos ayude a vivir santa, honesta, decentemente. La falsedad de los falsos profetas, la falsedad de los falsos maestros. Una iglesia que conozco, una hermana me dijo: hermana, el que aconseja en los matrimonios, da consejería a los matrimonios, este hombre está cometiendo adulterio y está dando consejería a los... ¿Podrá dar consejos? No. Cuando eres un adúltero, ¿de qué va a aconsejar? La Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Se le abre puerta a quién? Al diablo. Y el diablo hará de las suyas. Amén. Con esa falsedad. Es importante que los que están al ministerio, los que están al servicio de Dios, sean hombres y mujeres consagrados totalmente ¿a quién? A Dios. A Dios, viviendo una vida totalmente en santidad. Estos son falsos obreros, la Biblia lo dice, 2 de Corintios capítulo 11 verso 13. Falsos obreros, tanta falsedad. La Biblia, la palabra del Señor nos habla y nos dice la manera de cómo están operando con tanta mentira, con tanta trivialidad, su falsedad, sus mentiras, engañando a muchos. Satanás mismo llevándose a mucha gente para perderlos. Que el Señor tenga misericordia, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Que el Señor tenga misericordia. Hermanos, si llamamos a esos hermanos, podríamos decirle que se congregan en esas iglesias, usted los invita, ellos no quieren escuchar la verdad de Cristo, quieren escuchar esas doctrinas fraudulentas, quieren que la Biblia dice que se hagan maestros conforme a sus propias concupiscencias, para que usted me entienda, que les solapen sus pecados, que le digan al adúltero: mira, adúltero, no pasa nada, tú puedes tener 2, 3 mujeres, no pasa nada, tú sigues siendo salvo.
¿Eso es así? No. La Biblia dice que el alma que pecare, esa morirá. Que la paga del pecado es muerte. Cuando le dicen al joven y a la señorita, fornicaste una vez, fornicaste dos, fornicaste tres, puedes fornicar muchas veces. ¿No te va a pasar qué? Nada. Cuando la Biblia dice que el cuerpo, nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo, cuando enseñamos a los jóvenes, a las señoritas, a cuidar su cuerpo, no se entregarán a cualquier escuincle baboso. Los jóvenes no se entregarán a cualquier escuincla babosa utilizada por el diablo, porque esa es la verdad, hermanos. Satanás está robando la virginidad, Satanás está robando la santidad, pero estos falsos maestros, estos falsos profetas instan y motivan a la juventud y a la adolescencia. Cuando nosotros les hemos dicho al joven y a la señorita, si pecaste una vez, arrepiéntete. El Señor es justo. Su palabra dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre. Pero el mismo Dios dice, no peques más. Ten cuidado de ti mismo y de la sana doctrina. Haciendo esto, te vas a salvar a ti mismo y a todos los que te escuchen. Esa es la verdad. Pero por causa de estos falsos e hipócritas y mentirosos, hay muchos jóvenes que pueden estar en alabanza y pueden ser siervos del diablo, que el Señor reprenda. Pero están operando. Recuerdo un testimonio de un joven que ministraba en la casa de Dios y ministraba en la casa del diablo también, porque tocaba para un bar en los fines de semana. Fíjese qué terrible. ¿Eso es aceptable a Dios? Falsos profetas, falsos maestros. La Biblia dice que no podemos beber de la copa de Dios y de la copa del demonio. No podemos comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. O somos de Dios o somos del diablo, porque el Señor dice que el que quiera ser limpio, límpiese más. Y el que quiera ser sucio, piérdase. Dios no está obligando a nadie a entrar al reino celestial. Él está diciendo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, a esas bajas pasiones que luchan en el hombre interno, que están luchando. Renuncia a todas esas emociones y busca a Cristo. Sigue a Jesucristo, que es la verdad. Amén, gloria a Dios. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Y que Él nos ayude, porque verdaderamente estamos viendo cómo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no nos extrañe, porque también los hijos del diablo se disfrazan como ministros de justicia, porque hablan muy bonito y le dicen: ay, mi hermanito, manito, manito, te quiero mucho, con palabras lisonjeras. Las endulzan. ¿Por qué? Porque es bíblico, la Biblia lo dice, que ellos para hablar endulzan mucho, porque de esta manera van a engañar a quienes, a la iglesia de Jesucristo. Hermanos, nosotros tenemos que estar despiertos, alerta. Si ahorita vamos y vemos una iglesia de apostasía, ¿cuántos habrá? Muchos. ¿Cuántos hay en la Gran Ramera? Muchos. Saturado. Entran, adoran el ídolo, se postran, salen y son borrachos. Amén. El mismo sacerdote, adúltero. Amén. El mismo sacerdote, al fin es hijo del diablo, ministro del diablo. Pero los siervos de Dios, nosotros debemos obedecer al Señor y vivir en santidad. Vivir una vida santa, honesta, conforme el Señor manda. San Mateo 7:15.
Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. La Biblia, la palabra del Señor dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es necesario que nosotros estemos despiertos ante tanta aberración. Ecumenismo. La ramera se ha propuesto ganar terreno en la iglesia cristiana. Se ha infiltrado Satanás. Ha entrado a las congregaciones con mentiras, con artimañas, para hacer creer que la iglesia católica y la iglesia de Jesucristo es la misma. No, mis hermanos. La iglesia de Cristo vive en santidad. La iglesia de Cristo lucha para vivir en santidad. Y la iglesia del anticristo es perversa, mentirosa, odiosa y aberrante. Es necesario que la iglesia de Jesucristo ciña de fuerza sus lomos y busque la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es importante, no todo el que me diga Señor, Señor, porque muchos dicen es lo mismo. ¿Será el mismo Cristo, hermanos? No. ¿Es el mismo Dios? No. No, no es lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Amén, gloria a Dios. E intercede por nosotros. Amén. El Cristo de ellos, madera, oro, plata, barro, tierra, basura. ¿Por qué basura? Porque ahora ya hasta lo reciclan. No se asusten. Y lo hacen. Y hacen mercadería, porque venden sus ídolos. Amén. Que el Señor tenga misericordia. Falsos profetas cristianos, pidiendo siempre dinero. Vamos a mirar. Pare de sufrir. Pare de sufrir. Es una iglesia apóstata, Amén. donde hay falsos profetas, falsos maestros, donde ahí hay brujería, hay hechicería. Amén. Amén. Ahí a la gente le dicen: ven a sembrar, y sembrar para ellos es traer dinero. Entre más traigas, mejor. Amén. Ahí no le van a decir siembra 1 peso, 5 pesos, 10 pesos. Ahí vas a sembrar ¿cuántos? Miles de pesos. Son rateros. Han hecho mercadería del evangelio, lo han adulterado, porque ni siquiera es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Lo han adulterado. Son falsos, son mentirosos. Predican un evangelio que no es de Cristo. No que haya otro, no. Ellos han hecho sus propias doctrinas. Ellos han fabricado sus mentiras, se las han creído. Que el Señor tenga misericordia de esa gente. Amén. Que el Señor en su gracia se apiade de ellos. Pero nosotros tenemos que guardarnos. Guardarnos, ¿por qué? Porque hay muchos que dicen: no, ya no vayas a casa de oración a Jesús. Allá hablan bien fuerte la palabra de Dios. Allá ni siquiera pueden decir otra cosa. Están hablando fuerte.
La palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Es necesario que la palabra de Dios entre a nuestra vida, para que nosotros ya no vivamos en la carne, ya no vivamos en la falsedad, no vivamos en la hipocresía, en la mentira, sino que vivamos en la verdad, que es Cristo Jesús. Y si el Señor ya nos lavó, nos perdonó, nos limpió, no tenemos que volver a pecar más. Todo lo contrario, diariamente luchar por vivir una vida consagrada a Dios. Amén. Que nos ha estado costando, ¿verdad, hermanos? Amén. Gloria a Dios. No ha sido fácil. Por eso nosotros nos tenemos que guardar de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. La Biblia dice, 2 de Pedro 2:5, si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, atrayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hoy hay iglesias cristianas donde hay puros homosexuales y dicen que son cristianos, que son falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, donde han inventado su mentira y se la han creído, donde Satanás mismo es el que ha entrado a esas congregaciones ministrando. ¿Cuándo el Señor se equivocó? Jamás, jamás. Dios, cuando preservó la vida en el diluvio, nunca metió en el arca de Noé que dijera, bueno, pues vamos a meter animales de un solo sexo. ¿Verdad que no? No. Entraron por parejitas. Amén. Por parejitas. Dios nunca se equivocó. Dios ha hecho al hombre hombre y a la mujer mujer. Pero estos aberrantes, blasfemos, ignorantes, perversos, mentirosos, con concupiscencias, la paga del pecado es muerte. No se tarda la ira de Dios. El Señor está presto para empezar a derramar sus juicios para un mundo tan aberrante, donde los mismos gobiernos se han prestado para ser utilizados por Satanás. Los mismos gobiernos mundiales de cada nación han hecho caso a Satanás y no han obedecido al Dios de la verdad, que es Cristo Jesús. Amén. Se han complacido en sus apetitos carnales, permitiendo que se casen hombre con hombre y mujer con mujer, y no se satisfacen porque ahora han hecho matrimonios de 3 personas. De 3 personas. Quiere decir que van de mal en peor. Jesucristo viene trayendo su galardón en su mano. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, y si no perdonó a Sodoma y Gomorra, no perdonará a esta gente tan maldita. No se espante, hijos de maldición, hijos de perversidad, donde sus apetitos sexuales los han satisfacido. Pero el Señor viene trayendo juicio para este mundo. Iglesia de Cristo, sálvate, tómate de la mano poderosa de Jesucristo. Busquemos la presencia de Dios. Oremos, hermanos, invocando el nombre de Dios para que Él nos guarde, nos cubra del tiempo que estamos viviendo. Que el Señor tenga misericordia. Amén. Tanta falsedad, tanta mentira. Nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra vida espiritual. Que el Señor nos ayude, porque todos estos gobiernos, la Biblia dice que el Señor viene y a Él le van a dar cuentas. Amén. Esos grandes archimillonarios, esos ricos ávaros, cuando el Señor les tenga que pedir cuentas, la Biblia dice que les dirán a los montes, caed sobre vosotros y escóndenos de la presencia
del santo y el perfecto, Amén. que es Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo han hecho de los países? Los han empobrecido. ¿Qué han hecho de los países? Los han dejado en la miseria. Amén. Han vendido carreteras. Están dispuestos a vender aeropuertos Amén. que pertenecen a un país. Imagínense cómo están dejando a los países en la miseria. Pero ellos se van con sus bolsillos llenos, pero mi Señor viene trayendo su galardón en su mano para dar a cada uno según sea su obra. Y no van a decir, nadie nos los dijo, porque el Espíritu Santo de Dios está hablando por todo el mundo entero. El Espíritu Santo se está predicando la palabra de Dios para que todos conozcan la verdad, que Jesucristo es el camino para llegar al Padre, y que tienen que arrepentirse de su condición pecaminosa. Si no se arrepienten, tendrán la paga del pecado. Tendrán la paga del pecado, como la Biblia dice, que tienen que pagar con nuestro Señor Dios Todopoderoso, porque el Señor viene pronto y no retarda su promesa. La Biblia dice para dar a cada uno según sea su obra. La Biblia, la palabra del Señor, habla acerca de todo esto. La palabra del Señor dice, segunda de Pedro 2:19, hablando de los falsos profetas, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo ha vencido. La Biblia dice que ellos prometen libertad, pero ellos mismos no son libres. Son esclavos del pecado, de la maldad. Qué triste, qué lamentable. Esto es fuerte, esto es doloroso. La Biblia, la palabra del Señor dice, Judas 1:12, estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos de árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Qué fuerte, qué terrible. La Biblia dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santos y decenas de millares. El Señor Dios Todopoderoso profetizó de todas estas cosas que habían de suceder. Hermanos, que el Señor tenga misericordia y que el Señor nos ayude para que nosotros vivamos una vida santa, piadosamente, que nos cuidemos. Aquí en Puebla hay mucha apostasía, hay muchos falsos profetas, muchos falsos maestros, y que el Señor ayude a la iglesia de Jesucristo. Si somos pocos en número, vistámonos, hermanos, de santidad, vistámonos del vínculo perfecto que es el amor de Cristo. Amémonos unos a otros. Amén, amén. Soportémonos unos a otros. Amén, gloria a Dios. Perdonándonos siempre unos a otros, porque esto es de Dios. ¿Quién es perfecto? ¿Se puede poner de pie alguien si es perfecto? No somos perfectos, ¿verdad? Por eso tenemos que luchar por amarnos. Debemos luchar por perdonarnos, porque esto es orden de Dios. Esto no es falsedad, esto es verdad. Vivir Cristo, vivir santidad, vivir el perdón, vivir la misericordia. El Señor dice, aprende lo que es misericordia. Si tú me quieres servir, aprende lo que es misericordia. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo tenemos misericordia, la misericordia que el Padre nos dio, sabemos perdonar. ¿Cuántas veces, hermanos? ¿Alguien sabe cuántas veces? 70 veces 7. Que el Señor nos ayude. Y decimos, si a la misma persona
La tengo que perdonar a la misma persona. Amén, hermanos. Gloria a Dios. El Señor nos ha perdonado muchas veces. Hay una porción que me gusta. El Señor dice: yo te soporté, yo te soportaré, yo te hice, yo te formé hasta la vejez, hasta las canas. Yo te voy a soportar. No tengas miedo, yo te ayudo, yo estoy contigo. Qué hermoso, ¿verdad? Amén, amén. No sin antes poner por obra lo que nos está ordenando. Amén, gloria a Dios. Amarnos, amarnos, amarnos. Siempre, hermanos. Y debemos de soportarnos. Amén. Irnos perdonando, ¿cuándo? Siempre. Porque el Señor nos enseñó a perdonar. Desde su cruz. Tan lindo, mi Señor. Precioso, mi Dios. Gloria a Dios. Bendito seas, Padre, por tu amor inefable. Gracias, Dios, por tu gracia. Gracias, Padre, por tu misericordia. Alabado seas, Rey de Reyes. Único Dios, fuerte, real y verdadero. A ti sea la honra, la gloria, toda alabanza, toda adoración. Tú eres merecedor, mi Rey. Bendito seas, Padre. Gloria a tu nombre, alabado seas. Porque Él nos trajo a su verdad. Nos ha costado, hermanos. Hemos derramado lágrimas. Muchas veces hemos sido despreciados. Algunas veces Satanás nos ha ocupado para lastimar a nuestros propios hermanos. Los hemos hecho llorar. Pero cuando les hemos pedido perdón, hemos encontrado un abrazo de reconciliación. Y seguimos caminando como la iglesia de Cristo. No caminamos en la falsedad. Caminamos en la verdad, que es Cristo Jesús. No caminemos con mentiras. Caminamos en la verdad, que es Cristo. Amén, gloria a Dios. Cuando Él dice: vestidos del vínculo perfecto, que es del amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos ayude, hermanos. La Biblia dice, Judas 1:20: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Amén, gloria a Dios. Algunos que dudan, convencedlos. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén, gloria a Dios. Que el Señor nos ayude. Amén. Nuestra santísima fe es Cristo Jesús. Amén. Ahí tenemos que permanecer. Amén, gloria a Dios. Y tenemos que luchar por amarnos, edificándonos siempre en esa fe. Conservando, nos debemos de conservar siempre en el amor de ¿quién? De Dios. Y a nuestro Dios Todopoderoso sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios. Que con este mensaje nosotros tomemos ánimo en el tiempo de falsedad que nos ha tocado vivir. Que el Señor nos ayude, que estemos firmes en nuestra fe en Cristo Jesús. Que no claudiquemos, sino permanezcamos en nuestro Señor Dios Todopoderoso.